Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Obda, un placer saludarlos nuevamente. Bueno, hoy estoy muy emocionada porque voy a tratar un tema que para mí es muy especial. En una publicación que hice el fin de semana, prometí y me comprometí a que esta semana iba a tener ya listo el material sobre la ansiedad. Entonces, quiero cerrar de alguna forma el tema el video que estuve haciendo la semana pasada sobre el estrés. Hablé del estrés, hablé de circunstancias en las cuales el estrés sostenido puede hacer que las personas sufran de ciertos síntomas, signos y síntomas patológicos y de que se puede presentar en circunstancias de la vida normales, por así decirlo, que nos puede ocurrir a cualquiera. Entonces, dicho esto, para mí es muy especial presentar este tema de hoy que se llama 5 pasos antiestrés, porque en realidad no fue algo que yo tomé de algún libro de psicología en concreto o que tomé de la universidad o algo por el estilo. Quizás, bueno, no sé si voy a hacer un poco aguafiestas, pero quisiera hablar un poco sobre mí. Yo soy cristiana. Las personas que me conocen, sobre todo de Twitter, que es la red social donde más interactúo con personas, saben muy bien que yo soy cristiana y que yo enfoco mi terapia a mis pacientes tratando las tres áreas o los tres círculos que hacen al ser humano, que son la parte espiritual, la parte mental y la parte física. Creo firmemente de que estas tres áreas de la vida tienen que estar muy bien equilibradas. Estas tres esferas tienen que estar equilibradas para que el ser humano se sienta en total paz y tenga una estabilidad en todos los sentidos. Si funciona mal alguna de estas esferas, entonces ahí estamos mal. Entonces, dicho esto, quiero agregar que yo particularmente, siendo una persona que sufrió de ansiedad por mucho tiempo, tuve que hacer cambios en mi estilo de vida para poder recuperarme. Uno de los grandes pasos que di para salir por lo menos de la parte de la depresión, que fue hace mucho tiempo, hace más o menos 12 años, fue comenzar a caminar en el cristianismo, comenzar a aprender sobre lo que enseña Jesús y sobre lo que enseña Dios en general en su palabra. Entonces, estos 5 pasos antiestrés, como ya les dije, no son algo que yo tome en un libro de psicología o algo por el estilo, aunque sí me inspiren ellos. ¿Por qué? Porque como yo he pasado por este proceso y en muchos casos he buscado ayuda, información, he leído como médico, he tratado de informarme al respecto. Entonces yo cuando leía libros de autoayuda o cosas por el estilo, veía que los pasos o las sugerencias que daban los psicólogos o los psiquiatras eran prácticamente cosas que ya se habían escrito hace miles de años o hace cientos de años y que estaban en la Biblia. Entonces, por esa parte es que yo siento que esto que voy a decir sí tiene de repente un poco de base en la parte psicológica, pero yo me tomé la libertad de agregar lo que ya estaba escrito en la Biblia y de lo que Jesús enseña. Yo de verdad soy un testimonio vivo de que cuando sanamos la parte espiritual, sanamos muchas cosas a nivel psicológico y a nivel físico. La parte espiritual es muy importante. Entonces, hablando de cuáles son esos 5 pasos, al fin, los digo, meditar, algo que los psicólogos recomiendan. Mira, que medita, algunas personas recomiendan todas estas corrientes asiáticas de meditación trascendental, de practicar yoga, etcétera, etcétera. También todo esto de liberarnos de los pensamientos tóxicos, de limpiar la mente, de limpiarnos de personas que no nos aporten nada, etcétera, etcétera. Son cosas que también dicen los psicólogos.
Soltar lo que no podemos controlar. Ese es otro de los pasos antiestrés que yo tengo en mi lista. Y es algo también que se dice mucho en la psicología, que tratemos de soltar eso, que no podemos cambiar, todas esas cosas siempre se nos dicen cuando vamos a terapia. Darle un significado a las dificultades es algo que de repente no he leído o no he visto en ningún libro de psiquiatría o psicología, pero que a mi parecer es muy importante y que lo tomé de las enseñanzas que he adquirido con el paso del tiempo, también de la parte de la lectura de la Biblia. Y por último, ser agradecido. Eso es algo que sí he escuchado mucho de los psicólogos, de los psiquiatras, de que debemos ser agradecidos, y todo esto forma parte de la sanación mental y espiritual. Entonces, yo, dado ya los puntos que quiero tratar, los 5 pasos antes 3, que son la meditación, los pensamientos positivos, soltar lo que no podemos controlar, darle un significado a las dificultades y ser agradecidos. Entonces ahora yo los quiero desarrollar de forma bíblica. Quiero darle el contexto, quiero dar citas bíblicas específicas donde se habla de estos temas y que los conversemos acá un ratito. Entonces, el primer versículo que quiero compartir con ustedes va por el primer punto, que es la parte de la meditación. Quiero decir una cosa. Muchas corrientes asiáticas que hablan de meditación y todas estas cosas siempre nos dicen, pon tu mente en blanco, pon tu mente en blanco, pon tu mente en blanco. O nos dicen, vete a otro lugar y ve una luz o cosas por el estilo. Pero déjenme decirles que eso está muy alejado de lo que la Biblia enseña y de lo que la Biblia quiere que hagamos. O sea, Dios quiere que hagamos porque la Biblia está inspirada en el mismo Dios. Entonces, Dios en realidad no quiere que meditemos de esa manera. La forma en la que Dios quiere que meditemos es mediante la oración y mediante la lectura de su palabra. Entonces, voy a leer unos versículos que son claves. Entonces, el primer versículo lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice, orad sin cesar. Y en Josué 1:8, cuando dice, medita de día y de noche en este libro de la ley. Dios nos manda, primero que todo, a orar sin cesar y luego a meditar de día y de noche en el libro de la ley. Algunas personas de repente me dirán, bueno, Dalis, pero es que ¿cómo va a ser posible que yo voy a pasar todo el día orando o rezando o voy a pasar todo el día leyendo la Biblia? Bueno, en realidad cuando nosotros decimos orar sin cesar es porque constantemente cuando estamos en la vida cristiana nosotros entramos en una conexión especial con Dios. Nosotros, es como si Dios estuviera en nuestra mente todo el tiempo. Entonces muchas veces estás lavando los platos o estás haciendo cualquier cosa o estás planchando la ropa y en vez de poner tu mente en blanco, como de repente te dirían estas personas que se dedican a esto de enseñar de meditación trascendental, etcétera, etcétera, nosotros en realidad comenzamos a hablar con Dios. Eso es orar sin cesar, porque orar es eso, hablar con Dios. Entonces muchas veces estamos haciendo cosas que de repente son más mecánicas, estoy planchando la ropa, estoy lavando los platos, estoy lavando, y de repente en esos momentos en los que estamos como que con la mente como que libre de otras cosas que de repente requieran más concentración, comenzamos a hablar con Dios, comenzamos a contarle de repente nuestros problemas o comenzamos a hablarle de nuestras inquietudes, de qué es lo que nos afecta, de qué nos está perturbando, le pedimos ayuda, le pedimos consuelo. Entonces, de eso se trata orar sin cesar. Que en el contexto en el que estamos hablando de el estrés, estemos siempre en conexión con Dios. Porque en esos momentos de angustia, en que estamos pasando por un momento difícil, cuando estemos en esos momentos en que estamos por lo menos en silencio o no tenemos nada que hacer, oremos.
Y no quiere decir que vas a estar arrodillado ahí repitiendo un montón de rezos o de Padre Nuestro, no. Simplemente comunícate con Dios, porque Dios es tu Padre. O sea, habla con tu papá, habla con él, dile, tengo este problema, tengo esta inquietud, quiero que me ayudes en esto. Entonces es muy importante y de eso se trata, orar sin cesar. Con respecto a lo de meditar de día y de noche, en el libro de la ley, es decir, en la Biblia, va más o menos de la misma forma. No quiere decir que vas a pasar todo el día leyendo la Biblia, sino que en esos momentos en los que puede ser que estés libre y, muy importante, apartar siempre un tiempo en el día para hacerlo, para orar y para la lectura de la Biblia. ¿Por qué? Porque en ella vamos a encontrar la palabra de Dios. En ella vamos a encontrar lo que Dios quiere para nuestra vida. En ella vamos a encontrar cómo quiere Dios que caminemos. Y la forma en la que Dios quiere que caminemos siempre va a ser la correcta. Entonces, allí vamos a encontrar consuelo. En los salmos podemos encontrar oraciones preciosas que nos pueden ayudar en momentos de dificultad. Siempre vamos a encontrar una palabra de aliento de parte de Dios cuando abrimos ese libro y de repente Dios te dice, tú eres la niña de mis ojos, o de repente te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estaré contigo y mis ojos no se apartarán de ti, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Son palabras que Dios nos dice a través de la Biblia. Son palabras que nos dan fortaleza. Entonces, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de estrés, en esos momentos de presión, vayamos a la Biblia y busquemos allí esas palabras hermosas que Dios tiene para darnos y para compartir con nosotros. Por otro lado, también pasando al próximo punto, que es los pensamientos positivos. Aquí quiero aclarar una cosa. Yo hablo de pensamientos positivos, pero no es lo mismo que el positivismo. Es decir, hay una corriente actualmente de eso de piensa positivo, todo positivo, tengo que creer en mí, tengo que decir si puedo, pero déjenme decirle una cosa. Pensar y decir yo sí puedo, no es algo que en realidad te pueda ayudar de tal manera. ¿Por qué? Porque no siempre las cosas pasan como nosotros queremos. No basta con querer, con decir yo quiero, piensa positivo, porque al fin y al cabo nosotros planificamos las cosas que queremos o que queremos hacer o queremos decir, pero al final es Dios quien toma la decisión siempre, en su sabiduría, de si está bien o si está mal, si nos va a hacer bien o si nos va a hacer mal. Entonces, eso del positivismo no compagina con la Biblia. Ya, cuando hablo de pensamientos positivos, no hablo de positivismo, no hablo de eso de piensa positivo, porque al final eso de alguna manera nos puede llevar hasta la frustración, porque entonces tú estás pensando positivo en algo en lo que tú estés enfocado, de repente eso en lo que te enfocaste no es la voluntad de Dios o no es lo que Dios quiere para ti en ese momento, porque no te va a hacer bien, porque Él en su sabiduría sabe mucho mejor que nosotros lo que nos hace falta y lo que es mejor. Entonces caemos en una frustración. Ay, pero es que yo estaba con el positivismo y diciendo yo sí puedo y no pude. Entonces de eso no se trata cuando hablo de pensamientos positivos. Entonces nuevamente voy a la Biblia y nuevamente quiero compartir un versículo con ustedes. Entonces, pensamientos positivos, sacando lo tóxico de nuestra mente, tener dominio de nuestros pensamientos. Vamos a Filipenses 4:8, donde dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Entonces, eso, cuando hablo de pensamientos positivos, hablo de eso. Hablo de sacar la toxicidad de nuestra mente. Muchas veces tenemos la mente llena de basura. Tenemos la mente llena de rencor. Tenemos la mente llena de envidia.
familia, pensando en cosas, en la política, en odiar políticos porque me está yendo mal por culpa del gobierno o cosas así. No perdamos el tiempo en eso. Eso nos estresa, eso nos llena de inquietud, eso nos llena de depresión, de opresión. Llenemos nuestra mente de cosas buenas, de cosas que tengan valor, de cosas que tengan virtud, de cosas que sirvan para construirnos como personas, que sirvan para llenarnos como personas. En eso es lo que tenemos que pensar. Tenemos que desechar lo tóxico de la cabeza. Tenemos que sacar todos esos pensamientos y enfocarnos en lo honorable, lo justo, lo que tiene virtud, todo lo que sea digno de alabanza. ¿Y qué va a ser más digno de alabanza que Dios? ¿Qué va a ser más digno de alabanza que nuestro Dios? Entonces, en esos momentos es cuando tenemos que pensar. Pensemos en Dios. Llenemos nuestra mente de Dios. Porque ¿qué va a ser más justo? ¿Qué va a ser más honorable? ¿Qué va a tener más virtud que Dios? Nada, nada en este mundo. Entonces saquemos lo negativo, saquemos todas esas mentiras y toda esa basura que el mundo nos mete en la cabeza, a través de los medios, a través de la televisión, a través del cine, a través de todas esas cosas. Saquemos todo eso de nuestra mente y enfoquémonos en Dios, en entrar en la presencia de Dios y llenar nuestra mente de lo que Él dice. Y eso es con la lectura de la palabra. Entonces, y ahora saltamos a nuestro próximo punto, que es soltar lo que no podemos controlar. Eso es algo que también se dice en la psiquiatría, y eso es algo que también se dice en la psicología. Mira que son cosas que tú no puedes manejar, son cosas que no están en tu poder, son cosas que tú no puedes cambiar, porque eso es algo que tenemos que entender. Nos frustra, nos llena de estrés cuando queremos cambiar una situación, cuando queremos cambiar una persona. A veces estamos demasiado estresados porque mi mamá, porque mi papá, porque mi hermano, porque mi hijo, porque mi esposo no son lo que yo quiero que sean. Y yo me siento infeliz y yo me siento estresado porque él no es lo que yo quiero que sea, porque las cosas no funcionan como yo quiero que funcionen, porque en el país hay un gobierno que yo no quiero que esté allí. Pero lamentablemente son cosas que no puedes controlar, son cosas que tú no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar a tu hijo, tú no puedes cambiar a tu esposo, tú no puedes cambiar a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, no puedes, a tu amigo, a tu jefe, no puedes cambiarlos. Tú sí puedes cambiar, tú sí puedes cambiar, tú puedes cambiar. Y allí es donde radica todo. Tú puedes cambiar tu mentalidad. Tú puedes decir, oye, voy a pensar de una manera distinta. Y Jesús en la Biblia nos habló de eso. También por eso quiero compartir un versículo donde Jesús nos hablaba de los afanes de la vida. Y de eso, de soltar todos esos afanes. Entonces voy con un nuevo versículo. Jesús nos decía en Mateo 6, 31 al 34, no os afanéis, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, ¿para qué nos vamos a afanar por cosas que no podemos cambiar? ¿Por qué nos vamos a afanar por cosas que no están en nuestro control? Es inútil, es como pelear contra el viento. No vale la pena, simplemente no vale la pena. No vale la pena porque no vas a cambiar nada estresándote, sintiéndote mal, sintiéndote triste, sintiéndote con ansiedad por una situación que tú no puedes cambiar. Entonces lo mejor que puedes hacer es descargar todo eso en Dios, porque Dios dice que le demos nuestras cargas a Él, que llevemos su yugo que es más ligero,
y que le dejemos nuestras cargas al Señor. Entonces, lo mejor que podemos hacer es eso, soltar, decirle: Dios, aquí te dejo este problema, Dios, aquí te dejo a mi esposo, Dios, aquí te dejo a mi hijo. Ora por ellos, pide por ellos, cambia tú para que tú seas una luz que irradie en tu casa, en la vida de las demás personas, y eso les inspire a cambiar a ellos, pero que ellos tomen la decisión de hacerlo, porque tú no los puedes obligar. Entonces suelta esas cargas. Tú no puedes cambiar al gobierno, tú no puedes cambiar a tu jefe, tú no puedes cambiar muchas circunstancias de tu vida. Y esas circunstancias de tu vida que tú no puedes cambiar, suéltalas. No estás ganando nada con sentirte agobiado, con sentirte estresado. Entonces, vamos a tomar los consejos de Jesús. No se afanen porque van a comer, no se afanen porque van a vestir. Confiemos en Dios, confiemos en la provisión de Dios, confiemos en que Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe lo que necesitamos. Caminemos con Él, caminemos conforme a su voluntad, y Él nunca nos va a desamparar, nunca. Entonces, pasamos al próximo punto, que también está muy centrado en la Biblia, que es darle un significado a nuestras dificultades. Muchas veces pasamos por situaciones tremendas, por situaciones muy difíciles, nos estresan, nos llenan de mucha ansiedad, perdemos un familiar, perdemos nuestra pareja, perdemos un hijo, perdemos alguna cosa material que era muy importante para nosotros, tenemos una debacle financiera, etcétera, etcétera. Y allí es cuando debemos detenernos y entender que Dios siempre tiene un propósito con cada circunstancia. Aun si la vemos muy mala en ese momento, aun si la vemos terriblemente mala para nosotros, Dios siempre tiene un propósito, siempre. Esa actitud que muchas veces tomamos de decir: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí si yo soy una buena persona? Esas son posiciones que no debemos tomar. Dios es sabio y Dios es justo. Dios no es injusto. A veces decimos: ¡ay, qué injusticia! No hablemos de esa manera. Debemos preguntarle a Dios: Dios, dos cosas. Primero, ¿estoy haciendo algo mal para que tú me estés pasando por este desierto? ¿Qué quieres tú que cambie yo en mi vida? Y segundo, ¿qué me quieres enseñar a través de esta dificultad? ¿Qué quieres que yo aprenda de esto? Siempre hay un propósito y siempre hay una enseñanza en todas las cosas que nos pasan en la vida, sean buenas o sean malas. Sobre todo en las malas o en lo que nosotros pensamos malo, porque muchas veces esas cosas, cuando las miramos hay mucho tiempo después, hacemos una retrospectiva, nos damos cuenta: de verdad agradezco que esto haya pasado, porque fue bueno a largo plazo, me enseñó esto o gané esto. Entonces, miremos las cosas siempre de esa forma, desde ese enfoque, no veamos en las dificultades, en las catástrofes de nuestra vida, las cosas negras. No nos tiremos en una cama a llorar y a llorar y a llorar y a hundirnos en una depresión o a hundirnos en la ansiedad. No digo que no llores, no digo que no te sientas triste, porque eso son reacciones normales del ser humano. Lo que no debemos permitir nunca es que eso nos domine y que eso nos haga caer en un hueco oscuro. Siempre tenemos que buscar un significado. Tenemos que buscar el significado a nuestras dificultades. Siempre debemos hacerlo. Dios pasa a las personas por desiertos. Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Cuando los sacó de Egipto, ellos se entregaron a la idolatría, hicieron un becerro de oro. Dios les prometió una tierra donde fluía leche y miel, pero lamentablemente esa generación que salió de Egipto estuvo 40 años dando vueltas en el desierto, dando vueltas y vueltas en el desierto. Y eso tiene un significado espiritual y un significado para nosotros. Y eso quiere decir que cuando nosotros no vemos un propósito, no vemos el propósito que Dios tiene con nosotros,
Y cuando no vamos en línea, no vamos y seguimos el camino que Dios nos dice, mira, ve por acá, porque por ahí es donde te ve bien. Entonces empezamos a dar vueltas en círculo, empezamos a dar vueltas en círculo, en el desierto. Y Dios nos provee en el desierto, porque recordemos que Dios les dio maná del cielo al pueblo de Israel y sacó agua de la roca para proveerle al pueblo. Nunca los desamparó, pero fue por culpa de ellos. Ellos fueron los que decidieron morir en ese desierto, porque nunca vieron el propósito que Dios tenía con ellos y nunca vieron más allá. Simplemente veían el ahora. Tengo hambre, tengo sed, no quiero seguir, mejor me hubiera quedado allá en Egipto donde eres un esclavo. Dios nos pasa por desiertos y son necesarios para pulir nuestra fe, para sacar lo mejor de nosotros, para limarnos. Nos pasa por fuego para probar nuestra fe. A veces, lastimosamente, porque nosotros tomamos malas decisiones y la palabra de Dios dice que lo que sembramos cosechamos. Muchas veces tomamos malas decisiones en la vida y esas irremediablemente van a tener una consecuencia. Pero Dios es misericordioso. Entonces veamos en las dificultades siempre un propósito o una enseñanza que Dios nos quiera dar. Y por último, para cerrar, el quinto punto, ser agradecido. Es algo que se practica mucho ahora en la psicología moderna. Nos dicen que seamos agradecidos, que demos gracias, pero yo siempre he pensado que cuando nosotros no tenemos un enfoque eterno de la vida, es decir, que pensamos que la vida es aquí y ahora y ya, esas cosas como que no tienen mucho sentido. Doy gracias, pero bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué? Entonces, cuando vamos a la Biblia y leemos y entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros en otra vida, Dios quiere que nosotros miremos más allá y veamos que Él quiere la eternidad para nosotros, que estemos con Él en la eternidad. Entonces ahí es cuando vemos que esta vida es pasajera y que debemos estar agradecidos con todo lo que sea que tengamos, sea mucho, sea poco, porque el materialismo nos ha permeado, el materialismo nos ha hecho esclavos, Pensamos que la prosperidad, pensamos que el bienestar se basa únicamente en tener y tener y tener y tener y tener y tener, en buscar cosas materiales. Y no agradecemos las cosas verdaderamente importantes. No agradecemos muchas veces esa pequeña conversación que tuvimos con nuestro esposo en la mañana. No agradecemos muchas veces el agua que sale por el grifo. No agradecemos tener un techo donde vivir. No agradecemos el hecho de tener comida en la despensa. Son cosas que damos por sentadas, son cosas que ahí están. Y cuando nos faltan es cuando de verdad vemos el significado que tienen. Entonces muchas veces tenemos un techo, tenemos comida, vivimos dignamente, pero siempre está ese querer más y querer más y querer más. Y no se trata de conformismo, no se trata de eso. No se trata de conformismo, porque Dios no quiere gente conformista. Dios quiere que luchemos y que vayamos hacia la meta, que es la eternidad. Y en ese proceso Dios de repente nos puede prosperar económicamente, nos puede dar mucho, nos puede dar a otros más, a otros menos, pero lo hace conforme a su sabiduría. Y lo que Él nos da de forma material, nos lo da para que seamos de bendición para otras personas. ¿Ya? Entonces el materialismo nos ha permeado, el materialismo ha hecho que veamos la vida de una manera demasiado banal, ¿ya? Entonces quizás el versículo que voy a leer se puede malinterpretar por eso, no, que eso es conformismo, no se trata de conformismo, se trata de que sea lo que sea, con lo que tengas, con lo que Dios te ha bendecido, agradece.
Entonces voy a leer el versículo. Dice en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, como digo, no se trata de ser conformistas, se trata de que trabajemos, se trata de que busquemos el sustento, se trata de que busquemos vivir cómodamente, tener una casa bonita, eso no está mal, querer tener una casa propia, una casa bonita, un trabajo que nos dé el sustento para tener unas vacaciones de vez en cuando, para darle a nuestros hijos lo mejor, para tener comida que en la nevera, en la despensa, eso no está mal. Lo que Dios dice es que no tengamos avaricia, no amemos el dinero. La palabra dice que la raíz de los males es el amor al dinero. Entonces, seamos agradecidos con lo que tenemos. Saquemos ese materialismo de nuestra cabeza que tanto daño nos ha hecho. Seamos agradecidos con cada cosa que nos vamos a comer cuando nos sentamos en la mesa. Por cada persona bonita que tengamos a nuestro alrededor. Por esa casa, sea humilde, tenga lujo o no tenga lujo, donde vives. Tenemos que agradecer. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque Él prometió que no nos dejaría ni nos desampararía. Entonces, ahí está el detalle. Cuando te dice un psicólogo ser agradecido, pero bueno, voy a ser agradecido, pero eso que me beneficia ser agradecido, si eso no va a resolver el problema que tengo, eso no me va a generar ningún beneficio en cuanto a la situación por la que estoy atravesando. Tengo mucho estrés, estoy pasando por esta situación, estoy pasando por esta debacle financiera, estoy pasando por un divorcio, por un duelo, por un luto. Y ser agradecido, pero sí, ser agradecido, porque Dios dijo que no te dejaría ni te desampararía. Entonces ahí es donde está la clave. Dios no nos deja ni nos desampara. Cuando creemos eso, ahí es cuando ser agradecido toma todo el sentido del mundo. Entonces, si estamos estresados porque nos faltan ciertas cosas materiales, si estamos estresados porque de repente estamos pasando por una situación difícil en nuestro matrimonio, si estamos estresados porque tenemos un problema personal con una persona que amamos, un divorcio, una crisis matrimonial, apliquemos todo esto en base a lo que el Señor quiere. Oremos, hablemos con Dios, busquemos en la Biblia, busquemos en la palabra de Dios, palabra de aliento. Saquemos todo lo negativo de nuestra cabeza, el odio, el rencor, la venganza, todo eso, y llenémoslo de Dios, que es lo bueno, lo justo, lo honorable. Soltemos nuestras cargas, no nos afanemos, no nos estresemos por cosas que no podemos cambiar, por cosas que solamente están en las manos de Dios, y que Dios decide si es lo mejor o no para tu vida, y Él decide si se queda o se va, y sea lo que Dios decida, da gracias por eso, porque es lo mejor. La palabra de Dios dice, renovad vuestro entendimiento para que conozcáis la buena voluntad, la buena voluntad de Dios. Siempre es agradable y perfecta. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que debemos renovar nuestro pensamiento, cambiar nuestra manera de pensar, para que veamos la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Así tú lo veas malo, así tú piensas que está pasando por un momento horrible, que te está llenando de estrés y te está llenando de ansiedad, Dios siempre tiene una luz al final del túnel. Dios siempre tiene un propósito en ese proceso por el que te está pasando. Y Él siempre te va a sostener. Como sostuvo el pueblo de Israel mientras estuvo en el desierto, Él siempre te va a sostener y te va a proveer mientras estés en ese desierto. Te va a dar de comer y te va a dar de beber para que no tengas ni hambre ni sed. Y te va a llevar a la tierra prometida. Pero solo si tú así lo decides. Si tú no das vueltas en círculo, sino que vas en la línea recta y buscas el significado de tu vida,
que es en Dios. Espero que les haya gustado, de verdad. Estos son mis 5 pasos antiestrés, son los 5 pasos antiestrés que yo aplico en mi vida, porque soy cristiana, porque me han funcionado, porque han sido de una bendición gigantesca. Quiero decir que yo por mucho tiempo fui tratada y he sido tratada médicamente, pero como siempre me dice mi psiquiatra, la parte farmacológica de la ansiedad, de la depresión, solamente forma parte quizás del 2 o 3 o 4, máximo 5% de la terapia. La otra parte queda de nosotros. Lo más importante es nuestro trabajo de tomar las herramientas que se nos dan para que cambiemos nuestra manera de pensar y veamos la vida de otra forma. Y ahí es cuando vamos a comenzar a aprender a manejar todas estas circunstancias que nos llenan de estrés y nos llenan de ansiedad. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que esto sea de bendición para tu vida, de verdad. Si tú piensas que hay una persona que necesita escuchar esto, por favor, compártelo. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en otra ocasión. Muchas bendiciones y chao, chao.